Bien. Buenas noches, buenas tardes, todo lo que quieran para ya. Comenzamos con lo que nos queda la última parte. No, mejor, ahí está bien. Bien, llegamos al punto que nos faltaba para terminar los temas para la prueba. Y bien, en la parte de trigonometría, ¿cierto? Fundamental. Y vamos a aterrizar varios conceptos de los que ya habíamos hablado un poco. Y para algunos que ya lo vieron hace mucho tiempo, es el momento de recordar. Vamos a recordar varias cositas. Sobre todo la parte fundamental, la que más se va a usar en corriente alterna, ¿ya? Porque hay funciones trigonométricas que realmente no se van a usar del todo en corriente alterna, no se usa mucho. Se usa más en diseño, más la parte mecánica, o en la parte de construcción civil, ahí van a usar otras cosas, otros elementos para diseñar. Pero nosotros vamos a trabajar en la parte de lo que es, vamos a enfocar obviamente a lo que nos sirve a nosotros. Vamos a traer lo que nos importa realmente. ¿Ya? Bueno. Esto es un tema de la parte trigonométrica que se encarga de estudiar la relación entre las medidas de los ángulos y los lados del triángulo rectángulo, ¿cierto? Si hablamos de un triángulo rectángulo, ¿cuántos grados tiene? 90 grados, exactamente. Entonces, eso es un triángulo rectángulo. Un lado de un ángulo tiene 90 grados, ¿cierto? Bien, perfecto. Y si tiene 90 grados un ángulo, voy a empezar a recordar un poquito algunas cosas. Si tiene 90 grados, ¿cuánto valen estos dos? 45, ¿cierto? Porque entre los dos hacen 180, ¿cierto? Entre los tres ángulos me tiene que dar 180. La suma de los ángulos interiores me tiene que dar 180 grados. Bien, efectivamente. Entonces, vamos a ir hablando un poquito del cuento y lo vamos a ir aterrizando un poquito, vamos a ir bajando, tratando de ir buscando partes que nos pueda llevar a la parte de corriente alterna, que es la que nos importa. Bien, primeramente necesitamos conocer las denominaciones para cada elemento de un triángulo rectángulo en general. Entonces ahí vemos que establece el ángulo alfa como un ángulo agudo, ¿cierto? Si es un ángulo agudo, ¿de cuál sería el valor si es un ángulo agudo? Porque esas son las cosas que tenemos que ir aterrizando un poquito para comprenderlo. Ya. Sabemos que esta parte es un triángulo rectángulo. Este es el rectángulo, donde yo marco. Estos son 90 grados. Ya. Pero ese alfa me dice que es un ángulo agudo. ¿Cuánto es el valor de un ángulo agudo? ¿Cuál es el rango para saber qué es un ángulo agudo? ¿Ah? Mide menos de 90 grados. Mide menos de 90 grados. Bien, fíjense acá, la hipotenusa es el lado más largo del triángulo rectángulo y obviamente está frente al ángulo recto. Entonces, por lo tanto, si yo formo ese ángulo, tengo la hipotenusa. Cateto adyacente es el cateto que junto a la hipotenusa forma el ángulo alfa. Por lo tanto, ese sería mi cateto adyacente. Por lo tanto, el cateto opuesto siempre es el lado contrario a la hipotenusa, como yo encuentro mi cateto opuesto. Entonces, si se fijan bien acá, dice que se denomina cateto adyacente porque está a un lado del ángulo alfa, ¿cierto? Por lo tanto, si empezamos a mirarlo, empezamos a enfocarlo un poco ya a la corriente alterna, ya a lo que estábamos viendo efectivamente, si yo tuviera que decirles este es un triángulo de potencia, por lo mismo. Entonces, por lo tanto, ¿cuál sería mi parte reactiva y cuál sería mi parte activa? El cateto opuesto sería la reacción. Exactamente. ¿Y cuál sería la aparente? La hipotenusa. Listo. Por lo tanto, mi parte activa sería el cateto adyacente. ¿Se dan cuenta? Esa es mi forma de ir aterrizando las cosas y llevándolas de esa forma. La mejor forma que puedo hacer es aplicándolas desde ya. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, vamos a ver acá. ¿Qué significa esto? Que normalmente tenemos relaciones trigonométricas que son principales y las que son inversas. Por lo tanto, las principales son el seno, ¿cierto? El coseno y la tangente. Y justo son los tres elementos que nosotros utilizamos en corriente alterna. Son esos tres, ¿cierto?
esas tres relaciones trigonométricas que nosotros utilizamos. Y estas normalmente se denominan principales, ¿cierto? O sea, no sabemos del seno, del coseno y de la tangente. ¿Ya? Ahora, para que se den cuenta un poquito, ¿dónde yo puedo buscar esto? O cómo yo lo puedo ir orientando hacia mi lado alterno, ¿cierto? Cuando yo estoy hablando del coseno, efectivamente, estoy trabajando con la parte activa, ¿cierto? Estoy calculando algo de potencia activa, de resistencia o de corriente, ¿cierto? De corriente, ¿cómo se llama? La corriente en el lado activo, ¿cierto? Perfecto. Entonces, aplico coseno. ¿Ya? Ahora, cuando yo tengo que trabajar con el área de la reactiva, con el sector de los reactivos, me refiero a reactancia, ¿ya? Yo tengo que trabajar con el seno. Y cuando tengo tangente, ¿qué pasaría ahí? ¿Cómo lo saco? Es netamente para cubrir. Entonces, ahí vengo acá a saber. Entonces, ¿qué pasa acá? Que cuando aplico la tangente, yo tengo que la tangente es la relación entre el cateto opuesto y el cateto adyacente. Yo tengo la tangente. Ahora, fíjense bien acá. Con respecto a las inversas, que es la cosecante, la secante y la cotangente, en el fondo, la cosecante es la inversa de quién. ¿A quién asimilarían ustedes como la inversa? La constante. Del seno, exactamente. ¿Bien? Entonces, ¿por qué le uso los colores? Esto era fácil, 10 segundos colores. Bien. Entonces, claro, me está identificando que el inverso del seno es la cosecante. El inverso del coseno es la secante. Entonces, por lo tanto, para la tangente es la cotangente. Aquí por lo menos me ayuda las palabras, más fácil. Ahora, si nos vamos a la calculadora, ustedes en las calculadoras tienen coseno, ¿cierto? En las calculadoras, no sé si todavía quedarán calculadoras como dicen arcoseno. No sé si alguno tendrá una calculadora que diga arcoseno. ¿Ya? El arcoseno es la inversa del coseno. Es lo mismo que dice secante. Ojo, en la calculadora también le puede decir sec. Arriba, en la segunda función de que diga cos. Si dice cos, arriba sec es la inversa. Ahora, si también en la calculadora le sale como coseno, ¿cierto? Y arriba cos a la menos 1, es la inversa. Es esto. ¿Te das cuenta? Se refiere a la secante. O al arcosecante también te voy a salir. Entonces, hay varias formas de poder nombrarlo a este tema. Ahora, en la calculadora normalmente yo creo que ahora, hoy por hoy, las calculadoras la mayoría vienen con esa simbología, ¿cierto? Con el coseno a la menos 1. Entonces, por lo tanto, si tengo coseno a la menos 1, también tengo el seno a la menos 1. Tengo la tangente también a la menos 1, porque todas estas tienen inversas. ¿Te das cuenta? Todas estas. Entonces, en la calculadora usted debería tener seno y seno a la menos 1. Coseno, coseno a la menos 1. Tangente, tangente a la menos 1. Ya, cuando se refiere a tangente a la menos 1, se refiere a que usted está viendo la cotangente. Coseno es la secante y el seno es la cosecante. ¿Saben? En el fondo está dándole las inversas. Obviamente de las principales. Y en las calculadoras normalmente, en los botones, encontramos estas variables, ¿cierto? Estas relaciones. Entonces, nosotros encontramos seno, coseno, tangente. Porque en la calculadora siempre va la principal. Todo lo inverso normalmente va arriba. Bien. Vamos a dar un ejemplo, ¿cierto? Sea el triángulo rectángulo de lados A, B y H, donde A y B son catetos, ¿cierto? Tenemos acá, y H es la hipotenusa, con ángulos agudos de alfa y beta, ¿cierto? Por lo tanto, ¿qué sucede aquí? Para identificar los catetos opuestos más bien adyacentes de cada ángulo, sabemos que cada cateto opuesto es el ángulo que está opuesto a M, ¿cierto? Por lo tanto, ¿cuál sería el opuesto, el ángulo opuesto al ángulo beta? ¿Cuál sería el ángulo opuesto al beta? El alfa. El ángulo, estoy hablando del ángulo. Cuidado, cuidado, escuchen bien. Entonces, el ángulo opuesto. Ahora yo le digo el lado. ¿Cuál es el lado opuesto de A? No. H.
Cuidado, ¿eh? Hay que escuchar. Entonces, el lado opuesto de A es la hipotenusa, porque resulta que lo que es el adyacente. ¿Se da cuenta? Ahora, el ángulo opuesto a beta, ¿cuál es? Alfa. Alfa, porque el adyacente sería el de 90, ¿no? Entonces, para alfa, cateto opuesto es A, S, ¿cierto? Mira el cateto opuesto de ese ángulo. Ahora te puedo mezclar las dos cosas, ¿cierto? El lado opuesto, ¿cierto? El cateto opuesto del ángulo alfa sería A. Por lo tanto, el cateto adyacente es B. Por lo tanto, si este tiene un lado opuesto, sería S y mi cateto sería este. Ahora, para el beta, ¿qué pasaría? Mi cateto opuesto sería B, ese que está acá. Por lo tanto, el cateto adyacente sería A. Bien. Acá me dice, ¿cómo quedan las relaciones trigonométricas principales e inversas para alfa y para beta? Y aquí está explícito, ¿cierto? Seno de alfa es igual a A sobre H, el coseno es igual a B sobre H, y la tangente es igual a sobre B. ¿Ya? Ahora, si se fijan bien, cuando vimos números complejos, ¿no había un cálculo que aparecía este temita ahí? Cuando estábamos calculando los ángulos con los argumentos, ¿se acuerdan? Los argumentos y el módulo. ¿Ya qué es lo que era el argumento del número complejo? Cuando le decía que usted arme de forma polar, la impedancia. O Z, perdón. Z, porque la impedancia es una variable. Arme de forma polar la Z, el vector. ¿Está compuesto de qué? El argumento era la suma vectorial y el otro era el arco tangente que sacamos que invertíamos. Una era para sacar el ángulo y el otro era el valor de El módulo, cuidado. O sea, el módulo era la suma vectorial y el arco tangente era lo que. Era eso, ¿cierto? La relación que usted salía acá. Esa es la relación que está ahí. Entonces, si se da cuenta, tenía un lado A y un lado B. En este caso, con eso usted podría determinar la tangente. Ahora, la forma polar está compuesta de un módulo y de un argumento. Entonces, lo voy a repetir para que refrescarle la memoria. ¿Cierto? El complejo, este es el complejo, está compuesto de un módulo, ¿cierto? Y también está compuesto de un ángulo. Entonces, si se da cuenta, ahí tengo armado la forma polar del complejo. ¿Ya? Cuidado con eso. Que la prueba va a preguntar de ambas cosas. Entonces, por lo tanto, tengo una forma que es polar. Y la otra es... ¿Cuál sería la otra forma? binómica. Forma binómica. Forma binómica. ¿Cómo se llama la forma binómica? A más de I, ¿cierto? Eso es para la prueba. Ahora, vayan acostumbrándose que cuando pasemos a los cálculos de corriente alterna, la I desaparece y se transforma en J. ¿Ok? Bueno, deja de ser I, es J. Representa lo imaginario. Pero aquí tenemos la representación de la forma polar y la forma binómica. Eso es lo que tienen que tener claro. El argumento es el que yo calculo. ¿Y cómo se calcula el argumento? Vamos acá, recordar nuevamente. ¿Cómo se calcula el famoso argumento? Como la raíz cuadrada, ¿cierto? De A al cuadrado más B al cuadrado. Ahí está el argumento. Entonces, así se calcula el módulo. El módulo. Y el argumento es el ángulo. ¿Y cómo calculamos el ángulo entonces? Tangente de la menos 1 de B partido A. Módulo, ¿cierto? Este como vamos a volar. Este sería el argumento. ¿Cómo era la fórmula? Tangente de la menos 1 de B partido A. Es igual a tangente a la menos 1
de B sobre A. Bien, ahí está. ¿Ven? Esas cosas hay que tenerlas claras. Clarísimas como el agua para la nota. De ahí lo demás no le va a costar nada. Eso lo interpretar. Bien. Bien, entonces vemos acá que las relaciones trigonométricas principales, inversas, tanto para inversas como, perdón, para principales como inversas, o sea, quedaban de esta forma, ¿cierto? Y por lo tanto la inversa iba a ser, ahí se invierte, y obviamente, fíjense bien, si yo estoy viendo acá el tema, estoy calculando en el seno, pero la inversa de esta, entonces la h pasa para arriba y la a pasa para abajo. Simplemente hago un cambio acá de posición de los valores. Por lo tanto, si estoy pasando la hipotenusa hacia arriba y el lado A hacia abajo, ya no es seno, es cosecante. O seno a la menos 1, como quiere decirlo. Coseno es exactamente lo mismo, ¿cierto? Cambios arriba y abajo. Ahora, ustedes dirán, ¿y eso para qué me sirve? La pregunta que me diría yo. ¿Para qué me sirve mi masa estas cuestiones? Sirve mucho. ¿Por qué también? Porque resulta que cuando yo me manejo con el tema de las tangentes, es cuando yo también tengo que calcular la corrección del factor de potencia. Esa relación trigonométrica, ¿cierto? Esa parte de la trigonometría donde habla de tangente, es parte de una fórmula donde yo calculo la corrección de un factor de potencia. Entonces, sí me va a aparecer. El coseno todos sabemos dónde aparece, ¿cierto? Cuando busco un factor de potencia también. Ahora, de este conocimiento que yo tengo aquí, me sirve para llegar a calcular el factor de potencia y otra cosa más. La compensación que necesito a través de los condensadores, ¿cierto? Es una de las compensaciones más económicas que existen, de corregir el factor de potencia. ¿Cómo lo corrijo? Con condensadores. Económico. Ahora, hay otras técnicas, sí, son más elaboradas, hay una parte electrónica que está en juego, y tú tienes un rack de electrónica y te corrige todo eso electrónicamente, sí, cuesta más plata. ¿Alguien está dispuesto a pagarlo? Hay empresas grandes que sí. De hecho, en ferrocarril existe una. Hay un banco de condensadores que trabaja también con una serie de placas electrónicas y todo eso lo filtran y manejan y corrigen mejor el factor de potencia electrónicamente. Pero igual se amparan de condensadores, igual tienen. Ahora, ¿puedo hacer una corrección de un factor de potencia localmente? Sí, lo puedo hacer local como general. ¿Qué significa local? Que puedo corregir el factor de potencia en la máquina que tiene el problema o lo puedo corregir en la instalación. Normalmente cuando se corrige en la instalación es que por diseño quedó ese banco corto. Porque supuestamente se proyectó que esa instalación iba a tener o iba a quedar producto de los cálculos con un mal factor de potencia. Por lo tanto, en las bases técnicas les va a venir ese banco de condensadores incluido. Lo tengo que poner. Ahora, como profesional, yo tengo que certificar que el viejo que hizo esa memoria cuadran los cálculos o no le cuadran. Esa es la expertise de uno. Entonces yo veo, si por licitación me toca hacer una pega de ese tipo, yo tengo que revisar si esos cálculos de este año están correctos o no. Hay que tengo que hacer cotejar y hacer el análisis de toda la que es el análisis de carga. Y cuando tú haces el análisis de carga, ahí vienen todos los desperfectos y todos los cálculos que te hacen. Vienen varias cosas. Ahí también tienes que revisar lo armónico. Pero eso, ahí no de otro costado. Bien, sigamos. Entonces, dice acá, lenguaje trigonométrico. Acá hay un lenguaje que... A ver, resaltar algunas cosas, no porque no me voy a poner a leer todo esto. Esto es parte de ustedes, cada uno que lo lea, ya para que conozca un poco el tema. Ya. La parte de que es la hipotenusa, ya sabemos lo que es la trigonometría, ¿cierto? La hipotenusa, el cateto adyacente, el cateto opuesto, el seno de un ángulo, ¿cierto? Y todas las respuestas son en función de la matemática misma, ¿cierto? Porque si te dice acá es la razón o cociente, ya si es una razón o es cociente, se refiere que es una división, ¿cierto? Está hablando de una división, ¿ya? Entre el cateto opuesto y el cateto opuesto del ángulo y la hipotenusa. Está dando una orientación para dónde va, pero en el fondo hay respuesta a todo. La tangente, el coseno del ángulo, ¿cierto? También es lo mismo, dice que es una razón un cociente, la tangente del ángulo es la razón un cociente también, cateto cotangente, mira, aquí tengo todo esto que está acá,
hasta con la principal y las inversas. Entonces, este lenguaje es de ustedes, así que esta presentación la voy a subir y vamos a entrar en materia acá. Vamos a estar acá en materia. Con estas cosillas. Dice acá, hallar el valor de cada razón trigonométrica para alfa o beta según sea el caso, ¿cierto? Por lo tanto, si habla de cada razón trigonométrica, ¿a qué se refiere? Coseno, coseno y tangente. Cuando me habla de razón, me está diciendo la división que representa el coseno, el seno y la tangente. Eso es, los lados, la división que hay entre los lados. Perfecto. Entonces, para este, ¿cuál sería la primera relación trigonométrica que vamos a calcular acá? Seno. ¿Ya? ¿Cierto? ¿Cómo calculábamos el seno? Mire, fíjate bien. Aquí tengo un ángulo alfa. Para este triángulo es un alfa. Para este triángulo es un beta y para este es un alfa. Entonces te dice trigonométrica para alfa o para beta. ¿Ya? A ver, antes de que hagamos eso, en un segundo, voy a salir de acá y vamos a hacer algo mejor. Voy a compartir aquí la presentación. Es lo mejor que se me va a ocurrir hoy. Y así no me olvido. Se me encarga. No puede pagar lo después. Ahí está. Revísenlo. Sí. Ya. Entonces ahora lo que me importa es ver las fórmulas. Vamos a ver las fórmulas. Ya. Entonces el seno el de alfa me dice que es A sobre H, ¿cierto? A ver, me dice que el seno es A sobre H. Por lo tanto voy a anotarlo por acá. Seno es igual a el de la velocidad, entonces A sobre H. Coseno es D sobre H. Tangente es A sobre D. Por lo tanto, la cosecante le voy a poner CSC, ya por si acaso. Va a ser H sobre A. Va a ser secante, va a ser H sobre B y la secante, CTG, B sobre H. Ahora sí, podemos trabajar. Bien, vamos ahora a lo que... Ahí sí. Entonces, como yo ya tengo la fórmula ahí determinada, simplemente ahora
me voy a calcular los lados del primer triángulo. Vamos a hacer el primer triángulo y vamos a ver lo de mediano. Por lo tanto, acá me dice, bien, vamos aquí a seno de h sobre, entonces me dice que es el cateto adyacente sobre la hipotenusa, ¿no? Ya, pero para este seno del ángulo alfa, ¿dónde está el cateto adyacente? Vamos acá, seno. ¿Cuál es el cateto adyacente? 7. La hipotenusa. Raíz de... Bien. Entonces, bien. ¿Cuánto da eso? Divídalo. 7 sobre raíz de 65. Y me da 86. Si puede, lo puede rondar 87. 0,87. No tiene unidad de medida, vos sabés. Nada. Vamos acá ahora. Coseno, ¿cierto? Vamos al coseno del alfa. Coseno del ángulo alfa. Para calcular el coseno es B sobre A. B sobre H, perdón. Entonces sería B, este es A, es B. Por lo tanto, sería 4 sobre raíz de 4. Y era como 0,496. La tangente sería A sobre B. O sea, sería esa sobre esa. 7 sobre 4. 7 sobre 4. 1,75. Y ahora viene la otra parte. El inverso, ¿cierto? Es la cosecante, ¿cierto? CSC sería la hipotenusa, ¿cierto? Raíz de 65 sobre A. ¿Cuál es A? 7. Entonces aquí punto raíz de 65 y la 7. 1,51, ¿no? 1,15. No, pues si dice la cosecante es H sobre A. A vale 7. 1,51. Y la otra sería la secante. Profe, 1.151. Sí, es 151. Ah, me falta uno. Sí. Ah, me falta una de la cabeza. Ahí sí. Muy bien. Entonces ahora vamos a la secante. La secante dice H sobre B. Entonces sería raíz de 65 sobre 4. Bien. 4. Ya. 2.01, ¿cierto? Sí. Dejémoslo en 2. O 2.0 y sería la última que sería la cotangente, ¿cierto? Y eso sería B sobre A. Este es B y este A, ¿no? ¿Por qué es así al revés? ¿Dónde? B4 y A7, ¿por qué? ¿Acá? ¿Por qué se invierten acá? En el triángulo. Porque he definido que 7 es A y 4 es B. Porque me habla de que A se refiere al cateto adyacente y B se refiere al cateto opuesto. Bien, ¿y la cotangente? ¿Cuánto le da? Entonces sería B sobre 4 sobre 7. Y sería 0,57. Listo. Entonces, es el mismo procedimiento para los otros dos triángulos. Como ejercicio, apliqué los dos. Apliqué los otros dos. Hay que hacer este y este.
Chicos, miren, lo que pasa es que está muy abajo, no la cuenta. No sé si se puede ver de más atrás, pero resulta que, bueno, a raíz de eso, yo la tomé como adyacente, pero me fijé en la A. Pero anterior a esa, hablaba de la vertiente anterior, parece que era, ¿no? En vez de poner A, podría ser. Claro, era eso. Me iba a devolver a esta. Claro, me quedé dando cuenta de lo que me preguntó ella. Ella me dice que es el cateto opuesto sobre la hipotenusa. Para el coseno era el adyacente. Y lo tomé por el seno. Entonces, claro, efectivamente, este es el cateto opuesto. ¿Cierto? Este CO y este CA. Entonces, les sugiero, de verdad, a raíz de esto, la lección que vamos a sacar es que siempre ubiquen los lados inmediatamente. ¿Ya? Lo mejor que les puedo dar como caso práctico a esta lección es que ubiquen ustedes el concepto rápidamente, y es la mejor forma de no equivocarse y no se preste para dudas ni nada para el estilo. Entonces, antes de hacer eso, ubique usted primero los catetos, lo mejor que pueda hacer, y luego aplique los números, como una fórmula. Usted hace la fórmula primero. Ahora, para este ángulo, si nos vamos a este ángulo, ¿cuál sería el cateto opuesto? Entonces sería CO. Y por tanto este sería CA. Y ese CA. Entonces, las letras podría asignarlas como quiera. Aquí las letras, cuando usted identifica eso, usted, claro, tendría que ponerle la A como la al otro lado. O sea, la A y la H, la B y la H. O sea, en este caso, aquí, en este caso, ¿qué letra correspondería a este caso? Sería la letra, la A sería este, ¿no? Cateto opuesto. Entonces, por eso que prefiero corregir el error, pero aplicar el concepto, ¿ya? Para corregir este error. Entonces, vamos a hacer una cosa. Voy a corregir yo acá y voy a corregir acá. Por lo tanto, al seno y el del... exacto. Entonces, por lo tanto, si el seno es el cateto opuesto, ¿cuál es el cateto opuesto del ángulo alfa? ¿Cuánto vale ese? 4. Ese lado vale 4. Por lo tanto, para el coseno me dice que es el cateto adyacente, ¿cierto?, sobre la hipotenusa. Y el cateto adyacente es 7. Entonces, ahí es 7. Por lo tanto, ¿la tangente está bien hecha? También está bien. Entonces, claro que sí. Entonces, claro, exactamente. Y sería, aquí sería 4, 7 sobre 4. No, perdón, 4 sobre 7. Es 4 sobre 7. Ahí está. Pero ¿qué le cambió el tangente? Sí, pero que me venía marcando. Para que vieran que antes estaba el error, no, que si me pongo a cambiar los nombres con los mismos. Cambio los lados para que vean que eso se distingue. Ahora, fíjese bien acá. Entonces, para el desarrollo de este triángulo, exactamente lo mismo. ¿Qué vamos a hacer acá? Aquí el ángulo está de otro lado. ¿Ya cuál sería entonces para este lado el cateto opuesto? Este sería CO. Este sería CA. Por lo tanto, ese va a ser la hipotenusa. ¿Listo? Entonces, con eso, utiliza la fórmula y ya no se equivoca más. Está el concepto aplicado. Entonces, consejo sabio con esto, a raíz de esto mismo, para que no haya un error ni doble lectura, aplique el concepto, deje el concepto aplicado. Sí. Usted, claro, con la fórmula que estaba anteriormente. Entonces ahí se guía por eso. De las fórmulas que están allá. Entonces mejor hágalo así. Y en la prueba, si le sale un ejercicio así, hágalo así, no se equivoque. Y así va a ir a la segunda. Profe, abajo de la tangente es seno, ¿cierto? ¿Esta? Ajá. Esta es cosecante. CSC. CSC. ¿Ah? ¿Cómo no entiendo la pregunta? Es que no sé si es seno o seno. La cosecante es la inversa del seno. Ah, Y la secante es la inversa del coseno. Están cambiados ahí. Y también están cambiando. Chivo. Para que me di cuenta. Están al revés. Todas estas están al revés. Están mal. La vamos a corregir.
Arriba es 7 sobre raíz de 65, ¿no? Y acá abajo es 4 sobre raíz de 65. Y aquí también está 7 arriba y 4 abajo. Ahí está. Entonces, por tanto, esos valores van a cambiar. Este valor cambia, este valor cambia y este valor cambia. Era más fácil cambiarlo, ¿no? Sí. Me gustaría hacerlo que cambiar. Pero aquí ya tienen para corregir todo. Aquí tienen los dos ejercicios para hacerlo como corresponde. Aplíquenle nomás eso. Aquí va a tener más. Ya no hay dolor de estudio. Ahí, no, ya no me cae lento y ya no sé nada. Es por seguir la luz. Sí, no sé qué. Si nos queda, ya. No se la vamos. Por tanto, no olvidar que el 6 es. Chao. Chao. De toda la unidad 1. Esta es la unidad 1. Así que, De 10A. vectores, números complejos y no. Eso es otro lado. Ley de. Kirchhoff, para que diga de Norton y Davis. No, no tengo superposición. No. Ah, ya. No, está atorado. Eso sí lo van a ver. Pero en la última, Ya, bueno. pero con correcta alterna. Ah, sí. Con correcta continua. No, le pregunto. Yo se lo enseñé con correcta continua, pero ahora, cuando empecemos con correcta alterna, ya van a ver análisis de circuito en caso de Como dijo el otro, date con la. La cosecante y la secante dice que la hipotenusa partió por la hipotenusa. porque puso 7 Es la hipotenusa. Ah, sí. Porque es la inversa. Ya. Estaba bien recién. Estaba bien. Yo lo había corregido. Era la hipotenusa. Claro. H sobre. Arriba es H sobre A y H sobre B para el cosecante. Ya. H sobre A y A es 4. Y aquí. Y H sobre B es 7. Ahí está. ¿Y esta estaba bien para también? Eso sí. Eso está bien. Ahí. Hoy día hasta las 8 por el. Ah, hoy día es corto el día. Sí, hoy día es corto, el viernes más largo. Ya tenemos que estar a las 9:30. ¿El viernes? El viernes tengo que estar a las 9. Hasta las 9:30. El viernes y sábado. Esos resultados. ¿Qué es lo que busco? Es que ahí tiene la tangente, pero el ángulo es lo no. Pero entiendo que me dio un resultado de tercera que 4 más 3. Pero es que ahí puedes buscar el valor del ángulo. Pero ese valor, ¿a qué representa? Este es un valor que te lo da en realidad, después te vas a sentir a calcular la unidad, te voy a dar también para calcular. Por ejemplo, a ver, este es el original, ¿cierto? Y aquí también te da la inversa de esta. Pero por lo tanto, también cuando tú vas a buscar el ángulo, tú aplicas la calculadora al inverso, el gradiano, y te da la moral. Esto sirve para llevarlo a grado. Porque estos valores sí, en el fondo están dados en el Diciendo al menos uno te da el ángulo. Pero que la enseñanza de no lo hice. Pero digo, pero pasa que
estas 3 básicas, hasta las 3 básicas sí te las enseñan en la versión. Pero bueno, pero resulta que aquí te sirve esto para poder buscar el ángulo. Son datos para buscar el ángulo radial. el ángulo Ahí lo puedo hacer. Diría que entro con dedo, pero el tema es técnicamente las 3 primeras hay que invertirla, ya hay que Sí, lo que pasa es que, mira, si te vas a entrar, bueno, en este caso, si tú estás trabajando en una figura geométrica, sí te sirve porque ese cabo te va a dar un valor. Ahora tú tienes que pensar que si lo lleváis a la correcta alterna, tú tienes que pensar que esto está metido en una circunferencia. Esto está así. Y esto tú divides esta circunferencia en 4 partes. Si tú la divides en 4 partes, empiezas a sacar ese valor. Y ese valor lo que te va a dar, te va a representar el valor de un rayo, por ejemplo, del rayo. Y ese rayo tiene un valor en raíz. Tú lo vas posicionando, porque hay una circunferencia. ¿Cuánto valor tiene una circunferencia? Ya, y normalmente se divide de a 1 gramo. Se divide un rayo. Un rayo. Entonces, para eso tú estás buscando. Pero eso es lo que te da para poder posicionar la línea. Por eso tú te después hay que ver en qué. Por eso que en corriente ¿En qué alterna, cuadrante te encuentras? Sí, eso me pasó a olvidar. No tengo que ir. si vas a echarle el campo oficial, como darle la base, te va a costar mucho más. Sí, tratar de llevar el La corriente está retrasada, no, tienes que aplicar las señales, los ángulos y la corriente usted no vaya a andar en realidad. Voy a hacer un preámbulo, también. En el medio de esto, voy a hacer un preámbulo, voy a explicar lo de los ángulos. Lo que me costó entender es cuando se aplica pi, un cuarto pi, cómo está retornando la. Pi medio, pi cuarto, 2 pi, pi son 180 grados. Y 2 pi son 360. Sí, porque es 180 grados. Pi cuarto, pi medio, pi sexto. Sí, porque es la posición del rayo lo que te va a dar. ¿En qué lado del rayo está? Y eso tiene un ángulo. Ese ángulo te da la posición del rayo y dice, ¿y qué tiene? Y eso es vincula a los rayos. Entonces vincula pi, que dicta un poco más hacia los rayos. Hay que transformarlo a variar. Por eso hay que tener la parte radial. Hay una fórmula para salir, la voy a mostrar. Y ahí vaya a comprender lo que estáis preguntando. Cuando pase esa parte, vaya a comprender. ¿Cómo le fue? ¿Cómo le hizo? ¿Ya lo hiciste? Bien. Los resultados eran esos. Si le dieron un raíz de 65 está correcto. Perdón, el resultado, si seno es 4 sobre raíz de 65, eran los valores. Pero nosotros nos dimos valores exactos, ¿cierto? Hicimos las divisiones en realidad. Mira, ese es eso, ¿ves? Eso es eso. Ahí está la representación 4 sobre 7, ahí está el raíz, ¿eh? Esta era 4 sobre, aquí abajo era raíz de 65 sobre 4, ¿ves? Y aquí raíz de 65 sobre 7, 7 sobre 4. Este es 4 sobre 7 y aquí es 7 sobre 4. ¿Te das cuenta? Ahí está representado todo. Vamos. Profe, el último ejercicio, cuando tiene raíz de 15, cuando hace el cálculo de la cota, o sea, ¿De la hipotenusa? no, por ejemplo, de la cota tangente le elimina el 3. La cota tangente le elimina el 3. Sí, pero fíjense en la siguiente, la velocidad siguiente que hemos profe. Cuando tú estés trabajando con esta, con esa, te elimina el 3.
No sé que en la demostración siguiente usted mostró cómo se aplicaba. Sale, por ejemplo, sale tangente y la cotangente, no te se invierte en el ejercicio. Pero lo aplica sin el tren, sale raíz de 15 por sobre. Acá tú estás dando. Claro, mire. ¿Es el tercer ejercicio? Ahí. Ah, claro, Es el de acá. Sí. Ahí está, pues, mira. Faltó el 3. Cosecante 3 raíz de 15 sobre 8. Y 15, claro, 3 raíz de 15 sobre 3. No, sería 3 raíz de 15 sobre 9. Es igual. Es igual Pero el coseno tenía 3 partido en 15. Raíz de 15. Era 3 por raíz de 15. 3 por raíz de 15. Pero si voy a hacerlo con mi calculadora. Mi calculadora me entrega. Estábamos hablando de la base. Si estamos hablando de la base, vamos a sacar el tiro. Vamos a sacar esta. Vamos a corregir esta. El número del ángulo alfa me dice que es A sobre la hipotenusa, ¿cierto? Y mi A sobre la hipotenusa es el cateto adyacente, ¿no? Sería el opuesto sobre El opuesto. Sería A. Ah, perdón. Y me da muy bien. Ahí sí, ahí. Entonces, por lo tanto, ese sería 8 sobre 3 raíz de 15. ¿Ya? Entonces, ya. Entonces, sería 3 por raíz de 15. Creo saber por qué es el seno. Ah, usted dice que de aquí 8 y usted dice que ese está bien. Claro, claro. Ya, y ese no cuadra. Y ese que está allá tampoco cuadra, dice usted. Y ahí aquí cuadra. Vamos a ver qué me dice. Tranquilo, después yo voy a colocar los valores. Y ahí nos explica por qué. Entonces sería el coseno sería 9 sobre 9 sobre 3 raíz de 15, ¿cierto? Claro. Y la tangente sería 8 dividido. A sobre B, 8 sobre 9, mucho más fácil. Esta, la respuesta de esta es 8 raíz de 15 sobre 45. Eso es abajo. 9 sobre 3 y aquí queda raíz de 15 sobre 5. Pero eso es en fracción, si lo da en decimal igual está bueno. Pero ahí el 13 debería simplificar con el 9 de arriba. Queda 3. Claro, porque este podría ser, mira, lo que pasa es que por resolución la calculadora me tiró acá, ¿cierto? Pero me lo amplificó, porque tengo que buscar seguramente un mínimo común y ahí me lo amplificó el valor. Por lo tanto, acá cuánto me tendría que dar. Esta es la resolución de esta. Vamos a ver en la respuesta anterior. 3 raíz de 15, ¿cierto? Y mira, y me da 8 sobre raíz de 15. Entonces lo amplificó este valor, seguramente, y después me llegó a la reducción de este valor resultado. Ahora, este resultado es 8 sobre 3 raíz de 15, y este es 3 sobre raíz de 15. Exactamente. Entonces, este que está acá es 3 sobre S sobre raíz de 15. Entonces, este se simplifica con ese. Era más fácil hacerlo así, ¿cierto? Y la calculadora me entregó raíz de 15. Y claro, si me lo dan decimales, si lo colocan en decimales, debe darle 0,77, algo por ahí, ¿o no? Sí. Ya, ¿ves? Entonces, claro, si yo lo llevo a racionalización, porque esto es una racionalización, bueno, entonces me queda como 3 sobre raíz de 15. ¿Por qué? Porque este se simplifica. Este cae de una vez y acá cae de 3 veces. Entonces, me queda 1 por raíz de 15 y este es 3 arriba. Entonces, queda 3 por 3. Claro. Y arriba, ¿por qué quedó 45? Siendo que debería ser la respuesta 8 por raíz de 15. Debería ser 8 raíz de 15. Sí, lo multiplicó por raíz de 15. Claro.
Raíz de 15 por raíz de 15, no. Se elimina esa. 15 por 3 después al final. 15 por 3, 35. Exacto. 15. Raíz de 15 te queda la raíz al cuadrado. Te queda acá con la raíz al cuadrado. Se elimina la La raíz. raíz queda 15 por 3. 15 por 3. 45. Da 45. Voy a ver la de 8 por 15. Exacto. ¿Puedo recordar en decimales? Sí. No, sí, si en decimales yo lo voy a hacer porque en realidad usted no lo va a representar así en corriente alterna. No. Tiene que trabajar con los decimales. La calculadora con paréntesis me da el resultado decimal. ¿Le da? Sí. Por eso le digo, si usted lo calcula en decimales, cualquiera de las dos formas a mí me da igual. Cualquiera de las dos formas. Por eso que yo me identifique, por eso que lo hice así. Porque tiene que terminar dando también raíces. En corriente alterna tengo tantas poniendo raíces. Y le da resultados en decimal. Que en la realidad lo que importa son esos datos. Ya, la presentación está en el portal. Así que tienen toda la materia para la. ¿Eso todo lo que entrenamos en la prueba? Sí, las tres presentaciones. Las tres presentaciones. Y el teorema ese, el teorema de. No, todavía no terminamos. Sí, esto todavía no termina. Oiga, con el teorema de que los teoremas que pasó. eso- Ninguno. Ya, ok. Ningún teorema entra en la prueba. Solo